Aquí inicia Tendencias, el programa de análisis de la coyuntura política, social y económica del Ecuador, con invitados cuyas voces aportan a la consolidación de criterios en un espacio democrático. Tendencias, conduce Fernanda Ramírez. Es Mercy Robles. Estoy aquí para pedir a la prensa que por favor me ayuden de todas las maneras posibles y si es posible que me hagan el acompañamiento en este caso que estoy viviendo de tristeza, en momentos de tristeza, de luto, por la pérdida de mi hija Jessica Tatiana Mora Robles, a quien la asesinaron cruelmente y fue encontrada el domingo 18 de abril en la entrada del Santuario del Cajas de la ciudad de Cuenca, ya que por eso vengo desesperada a pedir aquí que me ayuden de todas las maneras posibles para que este caso no quede en impunidad. Y en vista que la doctora Valerie Rojas ha sido la persona que ha promovido que se mueva este caso y ha mostrado el interés que amerita este caso, he acudido donde el señor fiscal Leonardo Amoroso, que sea permitiendo que la doctora Valerie vuelva a tomar el caso y que si es posible me acompañe y me represente este lunes 29 de noviembre en el complejo de la judicial que queda al frente del Millennium Plaza, que será a partir de las 14:30. Tendremos la audiencia en la que ha pedido el abogado de la parte contraria para tal vez salir a favor de su defendido, que tal vez defiende su caso, pero yo estoy defendiendo aquí solamente la justicia para mi hija. Y pido que el pueblo, si puede, se una, me apoyen de todas las maneras posibles, ya que les pide una madre con el corazón desesperado, con una tristeza profunda que solo una madre, un padre que esté viviendo lo que yo vivo en este momento me podrá entender. Y desde ya les quedo eternamente agradecida a las personas y a la prensa que me puedan ayudar de todas las maneras posibles y que Dios les bendiga. Amigos, amigas, muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a esta jornada de mesa de diálogo, sin duda una jornada especial por el día que conmemoramos 25 de noviembre, el Día de la No Violencia Internacional en la ciudad de Cuenca, en la ciudad de Guayaquil, Quito. A nivel mundial también se llevaron varios actos que conmemoran la vida de muchas mujeres y también, claro, conmemoran el sufrimiento de las víctimas de violencia a nivel mundial y en especial también en nuestro país. Esta noche, antes de ir con nuestro tema de fondo, que es precisamente la mesa de diálogo, que es sobre la violencia de género y la violencia hacia las mujeres, tengo el agrado y el honor de presentar a la representante de una campaña que se está llevando a cabo por parte de la UNESCO y que, claro, obedece también a un trabajo mancomunado en medio de la emergencia del COVID-19 para tener datos de primera mano, para desmitificar cierta información que circula en redes sociales y sobre todo como una herramienta que sirva y permita a las personas de manera gratuita, efectiva, acceder a información verificada, científica y veraz. Esto en este contexto y de cara precisamente a ir deslegitimizando ciertos asuntos que se han venido divulgando a nivel nacional, internacional, en torno a las vacunas, en torno al COVID-19 y claro, toda la emergencia sanitaria que esto ha conllevado y la conmoción que ha hecho
estos temas sin duda a nivel mundial. Con gusto y honor les presento a nuestra invitada de esta noche en este primer segmento. Ella es Olivia Sor, directora de Impacto y Nuevas Iniciativas, Chequeando Latam Chequeo, vocera del portal Check.org, es este portal de la UNESCO para contrarrestar la desinformación en torno al COVID-19. Bienvenida, Olivia, y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Fernanda, y muchas gracias por la invitación. Olivia, para nosotros es importante precisamente entender cuáles han sido las motivaciones que nacen para generar esta herramienta, qué utilidad y cómo se puede acceder, qué le permite a la gente. Y claro, sabemos que han habido muchas teorías entre las conspirativas y también una campaña de desinformación, de conmoción, y esto también muchas veces con la difusión inmediata de las redes sociales genera pánico, genera ciertos rumores que desde luego están lejos de llevar no solo la información verdadera o veraz, sino que desde luego también genera una conmoción en quienes leen o están internautas, estos internautas están surfeando o están en las redes precisamente compartiendo y leyendo esta información. Sí, la motivación nace un poco como vos decís, cuando en realidad nosotros empezamos desde Chequeado, que es una organización que está basada en la Argentina, coordinamos una red que se llama LATAM Chequea, que incluye a chequeadores de toda la región, y lo que empezamos a ver en 2020 con la avalancha de información que se mezcló con desinformación sobre COVID-19, empezamos a hacer una colaboración en conjunto a partir de marzo del año pasado, cuando estábamos arrancando en esta pandemia, para identificar cuáles eran las desinformaciones que circulaban en cada país y poder articular rápidamente nuestro trabajo, porque muchas veces las desinformaciones que circulan en Ecuador son las mismas que en Argentina, las mismas que en México, las mismas que en Brasil, entonces juntamos esfuerzos para hacer ese trabajo colectivo. Y lo que hicimos fue, gracias al apoyo de UNESCO y en conjunto con ellos, hacer este sitio que se llama portalcheck.org, donde pueden encontrar buena parte de esas verificaciones que hicimos durante el año pasado y que seguimos haciendo este año ya más enfocado sobre todo en la desinformación de vacunas contra COVID-19, y también una serie de otros recursos, tanto para profesores que quieran trabajar el tema de la desinformación en el aula, pueden encontrar información ahí. Hay información para periodistas con algunos recursos y herramientas para chequeos rápidos de información. Hay recursos también para influenciadores digitales, para influencers en redes sociales, que pueden tener ahí también consejos y recursos que les sirvan para no compartir sin querer alguna desinformación. Hay también para instituciones, para gobierno, y hay una parte con las noticias, con los chequeos que se han venido haciendo de las desinformaciones, con lo cual, si tienen alguna duda de algo que ven circulando por ahí en portalcheck.org pueden encontrar buena información y buenos contenidos. Olivia, en medio de este mar de información, sin duda, cuéntanos de esta iniciativa que ustedes llevan a cabo, claro, qué impactos ha logrado tener, qué se ha desmitificado, cuáles han sido las informaciones falsas que ustedes han desmentido, y claro, todo esto de la mano precisamente de generar una conciencia colectiva, primero para no caer en las fake news o en las noticias falsas, y sobre todo para verificar las fuentes de las que estamos consumiendo la información en redes sociales. Mira, en la página tenemos cientos de chequeos a desinformaciones que circulan, algunas de las más comunes que estamos viendo, sobre todo ahora vinculado a la vacunación contra COVID-19, son, por ejemplo, desinformaciones que dicen que una persona murió luego de ponerse la vacuna. En algunos casos son personas que no se pusieron la vacuna, en otros son personas que no fallecieron, y en otros casos son simplemente, desgraciadamente, cosas que ocurren una después de la otra sin que necesariamente haya un vínculo. Pero es un tipo de desinformación que estamos viendo mucho, esto de asociar la vacuna con supuestas muertes o con supuestos efectos adversos, cuando no son realmente resultado de la vacunación esos efectos adversos en particular. Estamos viendo también mucha desinformación sobre los componentes de la vacuna, personas que dicen que desde que tiene componentes peligrosos, algunos que probablemente los han visto, que circulan videos en redes sociales de personas que se pegan algo en el hombro diciendo que han quedado como un imán por la vacunación y que las vacunas tendrían imanes y metales peligrosos. Eso también es falso, y de hecho los componentes de la vacuna son públicos y eso se puede consultar. Y así estamos viendo varios tipos de desinformación
bastante comunes sobre la vacunación y sobre sobre el proceso de vacunación que está llevando adelante. Otra de las que vemos muy seguido, por ejemplo, es que dicen que la inmunidad natural, o sea, enfermarte sería mejor que vacunarte porque es más natural, cuando en realidad sabemos que los efectos que puede tener la enfermedad del COVID-19 son impredecibles y pueden ser muy a largo plazo, mientras que los efectos adversos que estamos viendo en las vacunas son en su gran mayoría efectos a muy corto plazo, quizás es fiebre al día siguiente, dolor en el lugar de la inyección y algunas cosas relativamente menores, con lo cual ese tipo de desinformación estamos desmintiendo, y también tenemos ahora en el sitio, en portalcheck.org, un curso que se puede hacer con algunos videos muy breves para quienes estén interesados en saber más sobre cómo funciona la desinformación y cómo tratar de combatirla. Pueden encontrar ahí también información y un poquito de cursos y herramientas para hacerlo. Olivia, sin duda, en este mundo digital que nos desborda y la borraquina de información y de contenido que se comparte, para nosotros es importante, no solo como medio, sino además como un medio serio y comprometido, conocer de dónde podrían nacer estas iniciativas de desinformación, cuáles son sus metas, sus objetivos, están financiadas, la teoría de la conspiración que muchos hemos oído, sabemos que las vacunas efectivamente salvan vidas, es lo que ha reactivado la economía, por ejemplo, en el Ecuador, que tenemos un proceso de vacunación exitoso y claro, vemos manifestaciones en países donde la gente sale, protesta de manera violenta por ciertos requisitos que son solicitados y claro, el certificado de vacunación, una obligación. Sabemos que en Europa, en Alemania, en países como Holanda, en Francia también han habido manifestaciones, pero también han habido aumento de casos y qué decir también de Estados Unidos, que existen muchas personas que se resisten pese a que hay información científica, a vacunarse. ¿Cuál es la motivación de estas fake news o de estas páginas o de estos troll centers o como se quiera denominar a los lugares donde se emite esta información falsa? Hay distintas motivaciones que pueden estar detrás de tanto de la producción como de la difusión de las desinformaciones. Por un lado, la desinformación en general es muy atractiva y eso puede hacer que genere muchos clics y que genere muchos seguidores, porque te genera una emoción fuerte, porque te hace sentir rabia o esperanza o algún tipo de emoción muy fuerte que hace que se comparta más todavía la desinformación. Y eso a veces también puede ser monetizable, puede ser transformable en dinero en algunas plataformas y también generar una base de seguidores muy cercana a la que después se les puede pedir colaboraciones, se les pueden pedir donaciones o algún aporte, o venderles charlas o talleres o cuestiones por el estilo, con lo cual puede haber una motivación económica detrás de esa desinformación. Pero también lo que vemos mucho es que muchas veces la desinformación se genera y se comparte por convicción, por gente que cree realmente que lo que está compartiendo es verdadero, aunque se le muestre que la información es falsa. Y esto pasa mucho, por ejemplo, con los grupos que se oponen a las vacunaciones como de manera terminante, y acá quiero separar un poco, hay personas que pueden tener dudas sobre las vacunas o pueden necesitar más información, cosa que es por supuesto legítima, y estamos viviendo un proceso inédito, con lo cual es normal y lógico que muchas personas tengan dudas. Además, no solemos vacunarnos tanto los adultos, con lo cual es todo un proceso relativamente nuevo para nosotros, pero entre quienes realmente tienen una postura antivacunas, digamos, y en contra de todas las vacunas, sí vemos que a veces quizás comparten esa desinformación por convicción, porque creen que realmente es así, que la información, que los contenidos que están compartiendo son información, cuando en realidad se trata de desinformación. Y por último, hay un tercer grupo, digamos, que puede compartir las desinformaciones por no saber que son falsas. Simplemente por pensar que se trata de información real y compartirla porque le parece relevante, y el momento en que se da cuenta que es falsa la deja de compartir o incluso la elimina o la baja. Y esto, digamos, son cosas que se cruzan y motivaciones que se pueden cruzar en distintos momentos y llevar a estos grupos y a estos actores a compartir desinformación. Y lo que sí hemos visto también en América Latina durante la pandemia son grupos que sistemáticamente han compartido desinformación sobre la pandemia. Y en esto, por ejemplo, está Médicos por la Verdad, que es un grupo que nació en Alemania, se fortaleció mucho en España y luego vino a América Latina,
y muchos de sus integrantes son médicos y se han dedicado a difundir desinformación sobre los test de PCR, diciendo que no sirven y que no son reales, sobre el uso de mascarillas, diciendo que nos hace mal, y sobre la vacuna también, y lo han hecho de manera sistemática durante ahora ya más de un año que han difundido desinformación sobre este tipo de temas. Estimada Olivia, esta alianza estratégica entre ustedes como una organización, obviamente, y gente experta en estos temas, y la UNESCO, ¿cómo nace? Efectivamente, ha logrado solventar muchas dudas, porque personalmente tengo muchas dudas sobre el número de dosis que realmente es efectivo, si ya la segunda dosis no basta, si se necesita una tercera dosis, si es que el hecho también de que se difundió mucho el uso de el dióxido de cloro para personas que ingerían diariamente en cantidades además excesivas. Personalmente no tengo prueba científica, nunca lo hice. Sin embargo, hay muchas personas que tenían fe y apostaban y toda la casa estaba aplicada de este producto químico. ¿Qué decir de estas situaciones? Porque, claro, no, lo más importante es tener certezas y que la gente conozca. Totalmente, y de lo que decís del dióxido de cloro, es un producto muy peligroso y que se ha presentado como una cura mágica para todo tipo de enfermedades desde hace años, y no solo no hay evidencia de que funcione, es dañino, con lo cual puede poner en riesgo la salud de las personas que deciden utilizarlo, y muchas veces en este caso, personas inescrupulosas aprovechan el momento en el que no había una cura para el coronavirus, que ahora ojalá estemos cerca de sí tener finalmente algunos tratamientos para el coronavirus, pero durante todo este tiempo que no teníamos tratamiento, lo que hacían era decir que el dióxido de cloro era un tratamiento y, claro, apelar a la desesperación de una persona que quizás veía un familiar o a sí mismo enfermo, y buscando desesperadamente una cura, les vendían este químico que es muy peligroso, e incluso hubo casos en la Argentina de personas que murieron por consumir el dióxido de cloro. Con lo cual, en ese sentido, hay que ser súper cuidadosos y mirar muy bien antes de creer en estas curas o en estas supuestas sí, soluciones que nos ofrece la desinformación. Y en cuanto a la alianza con UNESCO y cómo lo empezamos, nosotros venimos trabajando desde Chequeado hace años con UNESCO. Cuando empezó la pandemia estábamos, por supuesto, en contacto, y ellos querían tener este centro de recursos donde poder mostrar distinta información para distintos públicos, y ahí fue cuando nos aliamos para potenciar también el trabajo de LATAM Chequea, de esta serie de más de 30 organizaciones chequeadoras de la región, para poder aprovechar todo ese trabajo y unificarlo en este portal que permite tener información disponible para distintos públicos y distintos grupos que necesitan datos y recursos para contrarrestar la desinformación. Olivia, ¿cómo puede la gente acceder precisamente a este portal? Coméntanos contenido que ustedes manejan, cómo se pueden contactar con ustedes. Sabemos que hay mucha gente también, y entre esos nuestros colegas comunicadores, que precisa este tipo de herramientas, no solo para no difundir información que no corresponde, que sea verdadera para el tema del COVID-19, sino también en los casos de información política, de diversa índole, desastres naturales, etcétera, etcétera. Hay mucha información que se está circulando en redes sociales y mucha de esta obedece precisamente a información falsa. ¿Cómo lograr tener ese discernimiento que ustedes brindan con estas herramientas? Mira, sí, y lo que pasa con la desinformación sobre vacunas y sobre COVID-19 pasa, como vos decís, con muchos otros temas, y muchos de los recursos que están ahí en portal, para entrar es portalcheck.org, donde pueden entrar y ver todos estos contenidos. Y estos contenidos que sirven para combatir la desinformación sobre la pandemia, sirven también para las elecciones, sirven también para otros momentos de crisis en los que se multiplica la desinformación, y van a encontrar ahí, como les decía, un curso muy acelerado y muy breve sobre desinformación, materiales para trabajar en el aula para quienes son docentes, materiales para periodistas, para influencers digitales, para distintos tipos de públicos. Hay contenidos que puedan servirles tanto para desmitificar o para desmentir una cuestión puntual, como para tener recursos y herramientas para próximas ocasiones en que necesiten desmentir otro tipo de contenidos.
Olivia, queremos agradecerte infinitamente. ¿Cuál será el mensaje final para la gente que nos escucha? Y claro, creo que esto es un consenso, ¿no? Que no se dejen llevar por las informaciones falsas, por estas noticias que circulan de manera inescrupulosa por personas con muchos otros intereses ocultos y que han generado no solo tragedia, sino conmoción y que muchas veces la gente llega a una paranoia colectiva. Muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo fuerte. Vamos a seguir, amigos y amigas, con un tema, como lo habíamos iniciado el programa el 25 de noviembre. El Ecuador registra desde el 1 de enero hasta este 15 de noviembre 172 muertes violentas de mujeres por razones de género, incluido 7 transfemicidios y 61 casos de muertes por delincuencia organizada, 1.022 mujeres asesinadas violentamente desde el 1 de enero del 2014 hasta este 15 de noviembre del 2021. Un femicidio cada 44 horas se produce en el país. 17 mujeres fueron previamente reportadas como desaparecidas. Al menos 11 de las víctimas fueron abusadas sexualmente. 27 víctimas habían reportado antecedentes de violencia, 8 tenían una boleta de auxilio. 53% de las víctimas eran madres de familia. Los niños que dejan son 161 que quedaron en situación de orfandad y abandono. 5 mujeres embarazadas cuando fueron asesinadas. Sin duda, 46% de los casos de femicidio tenía un vínculo directo, el femicida, con la víctima, sea sentimental o era parte de su círculo de confianza. 13 femicidas, se suicidaron después de los hechos y 5 más intentaron hacerlo. Estas y otras cifras alarmantes en una escalada exorbitante y sin duda exacerbada en niveles estratosféricos. Cada año lamentamos profundamente las personas que defendemos los derechos de las mujeres, de las niñas y de las adolescentes, que en lugar de disminuir, las cifras siguen en aumento. 8 de cada 10 mujeres en nuestra provincia han manifestado haber sido víctimas de algún tipo de violencia en el transcurso de su vida. Y claro, frente a esto hay que decirlo que desde el 2018 está vigente la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia, que fue sin duda inaugurada sin presupuesto. Hasta la presente fecha hemos querido y hemos contactado también con la Secretaría de Derechos Humanos. Felicitamos el hecho de que se estén inaugurando casas de acogida para mujeres, casas de acogida públicas, y que ojalá sea efectivo ese presupuesto que ha sido asignado y ha sido conseguido por medio de alianzas estratégicas con organismos multilaterales para, sin duda, no solo el COVID-19 es una de las pandemias que afecta al mundo, sino también la violencia. Con nosotros está la doctora Catalina Mendoza Escola, docente universitaria, además ex magistrada de la Corte de Justicia, también ha ejercido cargos importantes como la Dirección de Bienestar Universitario, fue la personera del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, fue también directora de Desarrollo Social en el GAD Municipal de Cuenca y otros trabajos que ha desarrollado siempre vinculada al activismo y al análisis de la violencia hacia las mujeres. Doctora Catalina Mendoza, para mí es un gusto, como siempre, entablar este diálogo y darle la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, estimada Fernanda, por la invitación. Para mí siempre es un gusto compartir con usted y con su prestigioso programa reflexiones, análisis, puntos de vista en torno al acontecer local y nacional, y más aún si es que el día de hoy conmemoramos la lucha histórica de las mujeres por una vida libre de violencia. Muchas gracias por la invitación. Doctora Catalina, últimamente escuchamos cada vez más naturalizados
los hechos violentos hacia las mujeres. Claro, y esto responde a una situación que vive la sociedad ecuatoriana, ¿no? Sin embargo, ¿cuáles son las respuestas efectivas y qué hacer contra estas narrativas discursivas como la que hoy escuchamos a la primera dama? Realmente esto nos deja un mal sabor de boca para quienes venimos trabajando en estos temas, ya que una de las principales aristas para cambiar los paradigmas es obviamente la educación, la formación, la voluntad política y desde luego estas narrativas discursivas que no sigan replicando, que no sigan discriminación, violencia y que no sigan además estigmatizando a las mujeres. Hoy, entre una de sus perlas, en un evento justamente de mujeres o planificado por el 25 de noviembre, no mujeres, no somos víctimas de nadie, solo de nosotras mismas si nos dejamos. Si nosotras no nos hacemos respetar, nada va a cambiar. ¿Qué decir de esta situación? Doctora Katy Mendoza, y claro, ¿qué hacer para cambiar el paradigma, no? Si es que nuestras autoridades tienen estas declaraciones menos que inapropiadas y completamente desacertadas. Bueno, a mí no me sorprende tanto, ¿no? En realidad, justamente hoy hemos conversado con diversas compañeras y compañeros en torno a estas declaraciones y, como digo, no me sorprende tanto porque, en efecto, la lucha histórica de las mujeres por una vida libre de violencia ha significado, digamos, arrancar al Estado políticas públicas, estrategias, ¿no es cierto?, para visibilizar la problemática, para atender la problemática. Todavía hace falta mucho para prevenirla y erradicarla, ¿no? Y en esa lucha histórica, efectivamente, lo que hemos visto es una serie de discursos, de prácticas de aquellos grupos que están en el poder para minimizar la lucha, para invisibilizar, digamos, las expresiones de violencia, para minimizar la magnitud de la problemática. Y para mí este discurso no es sino una de esas expresiones, ¿no?, de invisibilización y de desconocimiento, ¿no?, de la problemática. Este tipo de discursos lo que muestra es que todavía nos queda un gran camino por recorrer, que todavía el Estado le queda debiendo mucho a las mujeres, le queda debiendo mucho a las proclamas, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los acuerdos internacionales, los compromisos nacionales y locales en torno a desarrollar y poner en práctica políticas públicas para transformar esos patrones culturales que todavía siguen manifestando, ¿no es cierto?, esa desigualdad histórica en la que se ha colocado a las mujeres. Este discurso da cuenta de eso, de ese desconocimiento, de esa invisibilización y de la necesidad de continuar desarrollando procesos de exigibilidad y de lucha para conseguir, ¿no es cierto?, una respuesta efectiva por parte del Estado ecuatoriano para hacer realidad, ¿no es cierto?, ese derecho tan anhelado de una vida libre de violencia. Estimada Katy, uno de los lemas que hoy día se vio en este evento era de la indignación a la acción. Bueno, a nosotros nos ha indignado estas declaraciones y otras perlas más de la señora primera dama, pero más allá de este hecho, también usted nos ha dicho que nos ha llamado a la reflexión, a la movilización. Claro, ¿cómo hacer efectivo que la justicia opere estos 171 femicidios? Y esto sigue contándose en lo que va del año. También genera indignación en los familiares de las víctimas, sobre todo por la impunidad, sobre todo porque existe una suerte de abandono del Estado y también de las instancias judiciales, de los operadores de justicia, donde muchos casos no han llegado a ser
efectivos para las víctimas. Muchas mujeres, muchas víctimas, niñas, familiares, han descartado o han abandonado los procesos por lo burocrático, por lo demorado, por los costos que esto significa y una inefectiva o una inefectiva, sí, pues una inefectiva acción de la justicia en hechos tan dolorosos. Las violaciones a niñas, sabemos que la mayoría de niñas de 10 a 14 años, en un 70% son violadas en su propio entorno familiar, son en muchos casos obligadas a ser madres de sus propios padres, padrastros, tíos, abuelos, y no una, ¿no? Sino 2, 3 ocasiones son repetitivas y sistemáticas las violaciones y los productos de estas violaciones, los niños condenadas al ciclo de la miseria y de la pobreza. Estas situaciones lacerantes, dolorosas, de saber que mueren en el silencio, que se quedan ahogados en un grito de impunidad y de injusticia. A mí me parece que es importante partir del hecho de los esfuerzos importantes que se vienen haciendo en algunas instituciones del Estado. A mí me parece que, en efecto, si bien la Administración de Justicia ha sido un espacio que no necesariamente ha brindado, digamos, la posibilidad de un acceso real, ¿no es cierto?, a mecanismos de protección, a mecanismos de reparación, de reconocimiento de los derechos, digamos, de las víctimas, ¿no? Sin embargo, me parece importante reconocer aquellos esfuerzos que se vienen haciendo, por ejemplo, desde el Consejo de la Judicatura, ¿no? A partir de las direcciones como de acceso a la justicia y del liderazgo muy importante desarrollado por personas como Solanda Goyes, como Margarita Carranco, entre otras, ¿no? Que poco a poco han logrado, yo diría con muchísimo acierto, desarrollar políticas de acceso a la justicia que han permitido, por ejemplo, ampliar el número de unidades judiciales de violencia contra la mujer en todo el país. Y para ello han desarrollado un esfuerzo muy interesante de tejer redes a nivel nacional y local, ¿no? Desarrollando esfuerzos muy interesantes, como digo, por ejemplo, para contar con una herramienta en la actualidad que permite monitorear los casos de femicidio que han sido judicializados, ¿no? Conocer características de las víctimas de femicidio, conocer las características de los agresores, conocer las características en las que se produce el femicidio. Y también generar procesos, por ejemplo, para que la propia Administración de Justicia pueda rendir cuentas en cuanto a los tiempos que se toma para la investigación, ¿no es cierto?, para el conocimiento del hecho, para la sanción. A mí me parece que esos esfuerzos son dignos de resaltar y no se pueden desconocer. Pero lógicamente son esfuerzos que requieren, por supuesto, ¿no es cierto?, una serie de condiciones adicionales para que podamos hablar de un verdadero sistema, ¿no es cierto?, de investigación, de sanción, de prevención, ¿no es cierto?, de la violencia de género. Por ello, junto a estos esfuerzos, a mí me parece necesario destacar que se deben desarrollar otros, ¿no? Por ejemplo, procesos de formación permanente, ¿no es cierto?, de los operadores y de las operadoras de justicia, en el ámbito de la Administración de Justicia, pero también esfuerzos, ¿no es cierto?, para el control social por parte de la ciudadanía, ¿no?, que permitan efectivamente estar, hacer, como digo, ese control social respecto de las decisiones que van adoptando los operadores de justicia, de las medidas de reparación que efectivamente se puedan poner en práctica, ¿no es cierto?, para reparar aquellas acciones que efectivamente están impidiendo, ¿no es cierto?, el pleno ejercicio de los derechos humanos, en este caso del derecho a una vida libre de violencia. Y junto a esos esfuerzos en la Administración de Justicia, hacen falta otros, por ejemplo, en el ámbito de la educación. Nos gustaría conocer, ¿no es cierto?, cuáles son efectivamente aquellos programas
específicamente diseñados al interior del sistema educativo para garantizar procesos sostenidos de capacitación, de formación, ¿no es cierto?, de las educadoras, de los educadores, de los propios niños, niñas, adolescentes y jóvenes, ¿no? Porque lo que está faltando en el Estado ecuatoriano es una política pública potente de prevención orientada a transformar, como decía hace un momento, esos patrones socioculturales que siguen determinando procesos de discriminación, ¿no es cierto?, hacia las mujeres, hacia lo femenino, de injusticia, ¿no?, en cuanto a la asignación de espacios, de roles, de atributos, de derechos, de poderes, ¿no es cierto?, en hombres y mujeres. Y esa política integral de prevención y de erradicación de la violencia todavía es una deuda, si es que hablamos del Estado ecuatoriano. Y necesitamos ir también articulando, ¿no es cierto?, los análisis de la violencia de género con otras esferas de la vida pública del país, ¿no es cierto?, el acceso al empleo en condiciones de igualdad, políticas para enfrentar, para transformar esa división sexual del trabajo que sigue muy presente en los hogares, en las familias ecuatorianas, que siguen determinando que gran parte del trabajo doméstico no remunerado, que gran parte del trabajo de cuidado no remunerado, siga estando en manos de mujeres. Entonces hay que identificar la política pública de prevención y erradicación de la violencia de género como parte de una política más integral, ¿no es cierto?, para transformar la vida de las mujeres que continúa estando signada por la violencia, por el acceso inequitativo al empleo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que esa integralidad de la política pública sigue siendo una deuda del Estado ecuatoriano y mientras sigan existiendo las cifras que usted, estimada Fernanda, ha relatado, ¿no es cierto?, estaremos demandando al Estado ecuatoriano, ¿no es cierto?, esa inacción, esa omisión en cuanto a poner en marcha medidas que en efecto logren transformar esos patrones socioculturales. Katy, son varios tipos de violencia a los que sufren y están expuestos las mujeres, entre los más importantes, obviamente, la violencia física, la psicológica, la sexual, la patrimonial, la violencia política. ¿Qué decir? Claro, porque muchas personas y claro, mucha gente que no entiende la importancia de ir, erradicando cualquier tipo de violencia, muchas veces representada por micromachismo, simbolismo, un lenguaje estigmatizante, solo se conmueve o piensa que es grave cuando ocurren agresiones, cuando hay violaciones o cuando está la forma más dolorosa y más, sin duda, significativa de expresión de odio y violencia hacia las mujeres, que es el femicidio. ¿Cómo ir trabajando en esos aspectos? Como usted ya lo abordó, existe falta de educación, existe falta de formación, y por ende, qué difícil que se hace cambiar los paradigmas, los esquemas mentales y desconstruir estas ideas y sin duda estas estructuras mentales y sobre todo estos imaginarios colectivos sobre la violencia de género. Bueno, me parece que en primer lugar sería bueno entender ese continuo de violencias que sufrimos las mujeres, ¿no? Si bien la violencia nos afecta a todas las mujeres, nos afecta de forma diferenciada, en razón de nuestra edad, de la diversidad funcional, de la pertenencia étnica, de si somos... si vivimos en la zona urbana, si vivimos en la zona rural o si tenemos una condición migratoria, ¿no? Entonces, si bien nos afecta a todas las mujeres, nos afecta de forma diferenciada. Entonces, es importante entender, ¿no es cierto?, las manifestaciones de la violencia, pero también los impactos diferenciados de esa violencia en la diversidad de mujeres, porque las mujeres no somos iguales, ¿no es cierto?, al interior de esta categoría de mujeres existe una amplia diversidad. Entonces requerimos entender, ¿no es cierto?,
sobre todo quienes tienen la responsabilidad de poner en marcha políticas, programas, proyectos, medidas, acciones, ¿no es cierto?, para revertir la violencia de género, se requiere entender esas manifestaciones y esos impactos diferenciados. Solo así es posible planificar, diseñar medidas que tengan en cuenta esas necesidades particulares, ¿no es cierto?, de las mujeres en su diversidad. Por ejemplo, nos seguimos preguntando, seguimos, digamos, pendientes, alertas, ¿no es cierto?, de esa deuda que tiene la Asamblea Nacional para adoptar una ley para la interrupción voluntaria del embarazo por causa de violación, ¿cierto?, que nos afecta a las mujeres, pero nos afecta de forma diferenciada, ¿no?, porque todavía el embarazo no deseado, ¿no es cierto?, el embarazo en niñas y adolescentes tiene una cifra muy alta en Ecuador y América Latina. Entonces, es importante entender la realidad que está caracterizando la vida de muchas niñas y adolescentes y es necesario adoptar medidas para enfrentar de forma diferenciada y especializada, ¿no es cierto?, los impactos de la violencia. Pero también si nosotros, por ejemplo, nos ponemos a analizar otra categoría, ¿no es cierto?, otro marcador de desigualdad que puede ser la pertenencia étnica o la racialización. Nos damos cuenta que según las investigaciones realizadas por el INEC, las mujeres indígenas y afrodescendientes son quienes sufren mayores niveles de violencia obstétrica. Quiere decir que el hecho de acudir a instituciones, a casas de salud que están destinadas, ¿no es cierto?, a brindar una protección especializada, una atención especializada, muchas veces pueden llegar a convertirse en instituciones que ejercen, ¿no es cierto?, violencia, ¿no? Y ahí el marcador de desigualdad vinculado a la racialización, a la pertenencia étnica, nos demanda, ¿no es cierto?, diseñar políticas públicas específicas, ¿no es cierto?, para erradicar la violencia de género que también se produce en las instituciones llamadas a proteger y a garantizar los derechos humanos de las mujeres. Entonces, a mí me parece que una respuesta a su pregunta, querida Fernanda, podría ser la necesidad de que los tomadores de decisiones, ¿no es cierto?, las personas responsables de poner en marcha la política pública, estén mejor informados, conozcan de mejor manera la realidad que está afectando, ¿no es cierto?, a las mujeres en su diversidad. Y a partir de ahí diseñar políticas públicas que permitan de manera mucho más especializada dar respuesta, ¿no es cierto?, a esas problemáticas. Creo que eso está faltando, ¿no es cierto?, el conocimiento de la realidad que aqueja, que afecta a las mujeres en su diversidad y la necesidad de poner en marcha este tipo de políticas. Señora Catalina, sin duda es apremiante y son hechos que así las cifras lo delatan, que vayamos tomando conciencia y que entendamos que el trabajo para evitar la violencia es un hecho que nos compete a todos y a todas. Sin embargo, y pese a todas estas cifras y a estos datos reveladores, todavía nos preguntamos ¿cuántos años tendrán que pasar para que efectivamente se vayan rompiendo también los techos de cristal, se vaya generando una equidad, una igualdad, se vaya respetando lo que usted ya dijo, los roles de cuidados, de los roles efectivamente que no están reconocidos económicamente y que no están reconocidos como tareas y trabajo y que es igual de desgastante, agotador? Y claro, estos discursos que también vienen de la mano de tocar la dignidad de las mujeres, ofender o entremeterse en la vida privada y que no se juzgan con el mismo rasero, es decir, siempre para atacar a una mujer y deslegitimizar su participación en aras políticas, en aras públicas, se busca precisamente atacar su vida privada, su vida íntima, su vida sexual, partiendo de que las mujeres seguimos siendo cosificadas, seguimos siendo sexualizadas y claro, el tema de la vida privada o la vida sexual de las mujeres sigue siendo de escarnio público.
Eso pasa por entender, ¿no es cierto?, qué es la violencia de género, ¿no? La violencia de género es una estrategia de poder y de control para mantener a las mujeres, ¿no es cierto?, en espacios, en roles a los que históricamente han sido confinadas, ¿no es cierto?, por el imaginario y la práctica social, que además se ha expresado, ¿no es cierto?, en el funcionamiento del Estado, en los discursos respecto de la ciencia, en la vida cotidiana, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Siendo una estrategia de poder y de control, ¿no es cierto?, para mantener la subordinación de las mujeres, puede, ¿no es cierto?, analizarse, ¿no es cierto?, cómo las mujeres que llegan a ocupar cargos públicos, que llegan a, sean estos, ¿no es cierto?, cargos al interior del Estado, cargos de elección popular, etcétera, lleguen a ser víctimas, ¿no es cierto?, de esa violencia de carácter político, ¿no es cierto?, porque están ocupando un espacio que histórica y tradicionalmente ha sido asignado a lo masculino, ¿no es cierto?, a los hombres. Los hombres son vistos en este imaginario social como más capacitados, ¿no es cierto?, para desempeñarse en el ámbito público, que implica, ¿no es cierto?, ocupar cargos públicos, desempeñar el derecho, administrar la gestión pública, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando las mujeres llegan a ocupar estos espacios, llegan a ser víctimas, blanco, ¿no es cierto?, de una serie de estrategias encaminadas, ¿no es cierto?, a desprestigiarlas, a desconocer el rol que están cumpliendo. Una serie de votos se exige de las mujeres que ocupan cargos públicos, cargos de toma de decisiones, ¿cierto? Esos votos que no se les exige a los varones que llegan a ocupar y a desempeñar cargos de esta naturaleza, ¿no? Por ello es importantísimo, muy importante, ¿no es cierto?, continuar desarrollando estrategias, ¿no es cierto?, primero para visibilizar, ¿no es cierto?, que todos aquellos discursos y prácticas encaminados, ¿no es cierto?, a descalificar el papel que vienen desempeñando las mujeres en el ámbito público, ¿no es cierto?, son violencia. Para visibilizar todas aquellas estrategias orientadas a impactar, ¿no es cierto?, su identidad, su integridad, ¿no es cierto?, su cualificación, etcétera, etcétera. Todas esas estrategias son violencia política. Una vez que hemos identificado, ¿no es cierto?, con el nombre, ¿no?, como violencia, pues nos corresponde denunciarlas, nos corresponde también desarrollar mecanismos para generar, ¿no es cierto?, en los actores procesos para impedir que aquellas prácticas puedan darse, ¿no? Incluyendo, ¿no es cierto?, entre ellas, no solo las de descalificación, etcétera, etcétera, sino también las vinculadas con el acoso sexual, ¿no es cierto?, que también son parte de aquellas estrategias que se llevan a cabo en contra de las mujeres políticas, en contra de las mujeres que ejercen cargos públicos. Pero junto a ellas también están esta necesidad, ¿no es cierto?, de ir, ¿cómo diríamos?, enfrentando, transformando a través de políticas públicas esa división sexual del trabajo, porque también las mujeres, ¿no es cierto?, que ocupan cargos públicos, que se desempeñan en el ámbito laboral, en el ámbito público, no necesariamente han dejado de cumplir ese rol doméstico, ese rol reproductivo, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de varias cargas, de varios roles que van asumiendo las mujeres y que muchas veces impiden, ¿no es cierto?, la posibilidad de continuar desempeñándose, ¿no es cierto?, en el ámbito público. Me parece que son varias las estrategias que tenemos que ir desarrollando, ¿no? Y una de las más importantes, yo creo que vuelve a ser el tema de la educación, la educación de los niños y de las niñas, ¿no? Que desde la más temprana edad puedan ellos reconocer que tanto hombres como mujeres son igualmente capaces de desarrollarse en cualquiera de los ámbitos y que tenemos que ir incorporando cada vez más a los niños y adolescentes varones,
es cierto?, desde la más temprana edad, la idea de que también pueden y deben desarrollar el cuidado. Entonces, solo así vamos a ir rompiendo, ¿no es cierto?, esa atribución diferenciada y binaria de que hombres pueden hacer un solo tipo de actividades y mujeres pueden desarrollar un solo tipo de acciones. Cada vez más tenemos que ir rompiendo esa división dicotómica de los espacios, de los roles, de los atributos, ¿no es cierto?, que se van asignando a través de la educación, de los medios de comunicación, ¿no es cierto?, de lo que llamamos cultura a través de la música, etcétera, etcétera, ¿no?, que a veces estamos naturalizando. Son varias las estrategias y creo que este 25 de noviembre nos ha convocado una vez más a las mujeres y hombres que creemos en los derechos humanos, ¿no es cierto?, de todos y todas, a insistir en que hay que transformar esos espacios, ¿no es cierto?, de la vida cotidiana y también los espacios públicos, estatales, públicos, comunitarios, etcétera, con la finalidad de que hombres y mujeres nos podamos desarrollar, ¿no es cierto?, de manera libre, sin miedo, ejerciendo nuestros derechos, reconociendo nuestras capacidades y, por supuesto, reconociendo también nuestras potencialidades. Katy, ya para ir cerrando, un tema que no es menor. No siempre la representación o la presencia de mujeres autoridades en las esferas del poder representa per se un avance, un progreso y obviamente el compromiso de trabajar en políticas públicas y en acciones que vayan a favor de las mujeres y desde luego también ante la erradicación de la violencia. ¿Qué decir también del hecho que se discurre que escuchaba el día lunes en un evento llevado a cabo en la Universidad de Cuenca con algunas autoridades de la provincia del país, en donde se decía que lo que siempre se repite y se escucha es que las mujeres se atacan entre mujeres, las mujeres no son solidarias entre mujeres y las mujeres muchas veces se usan como relleno o como figura de adorno o como un mero hecho que hay que cumplir la ley, la norma, el código de la democracia en este caso, para llenar espacios. Y claro, está ese compromiso de que existen muchas legisladoras, por ejemplo, que jamás en su trayectoria, unas inclusive que han sido reelectas en varias ocasiones, no han promulgado o han promovido o han presentado ninguna acción que beneficie a las mujeres o que sea, desde luego, materia también para que vaya cumpliéndose este tan lejano a veces anhelo de erradicación y la prevención y erradicación de la violencia hacia nosotras. A mí me gustaría decir que esta idea de que las mujeres no se apoyan entre ellas es una idea sesgada, porque los datos muestran más bien que, por ejemplo, al interior de las familias, al interior de los hogares, digamos en el ámbito privado, en el ámbito doméstico, cada vez, ¿no es cierto?, que se requiere desarrollar labores de cuidado de niños y de niñas, son justamente las abuelas, las tías, las hermanas mayores, son otras mujeres las que se hacen cargo del cuidado. Es decir, más bien, si es que nos podríamos hacer una pregunta, si podríamos hacernos una pregunta, cada una de nosotras, si es que en nuestras vidas hemos tenido experiencias, ¿no es cierto?, de apoyo, de solidaridad, podríamos identificar necesariamente una figura femenina. Entonces, esa idea de que las mujeres no nos apoyamos entre mujeres es una idea, desde mi personal punto de vista, muy sesgada. Los datos dicen lo contrario. Las experiencias de las que podemos dar cuenta siempre tienen a una figura femenina dándonos la mano, dándonos apoyo, sosteniéndonos e incluso haciéndose cargo del trabajo, por ejemplo, de cuidado que no es proporcionado por el Estado frente a la falta de política pública.
Y en el caso, digamos, del desempeño de un cargo público, político, a mí me parecería que a veces esa es una doble carga que se les pone o se les impone a las mujeres, ¿no? El hecho de necesariamente abanderar una tesis feminista. Por supuesto que cada vez más queremos hombres y mujeres comprometidos, ¿no es cierto?, con las demandas feministas, por supuesto que es así, y así debería ser. Pero para ello igualmente se requieren desarrollar estrategias para al interior de los partidos políticos, al interior de las organizaciones sociales, de las organizaciones políticas, ¿no es cierto? Desarrollar procesos nuevamente de formación, de sensibilización, en torno a la necesidad de que hombres y mujeres, ¿no es cierto?, ocupen cargos públicos, que esos cargos públicos estén orientados, por supuesto, al bien de la comunidad, de la sociedad en general, y por supuesto para garantizar, ¿no es cierto?, que cada vez más aquellas inequidades, aquellas desigualdades se vayan como acortando, ¿no? Para derribar aquellas barreras que siguen impidiendo el pleno ejercicio de los derechos humanos, ¿no es cierto?, de la mitad de la población. Entonces, ese es un camino que nos queda por recorrer y creo yo que hoy deberíamos felicitar a todas aquellas activistas, a esas organizaciones de mujeres, de feministas, que aún a pesar, digamos, de las cifras, continúan dando no diría de batalla para no utilizar un término violento, pero siguen realizando acciones de solidaridad, de compromiso, de exigencia y de exigibilidad para garantizar una vida libre de violencia. Muchísimas gracias, estimada Fernanda. Muchísimas gracias, querida Katy. Nos quedamos precisamente con algo que usted comentó al final, la comunicación, la difusión, la promoción de los derechos de las mujeres y también para erradicar paradigmas y también violencia y discriminación. Le mandamos un abrazo fuerte y seguimos en la lucha por esta Gracias, justicia Fernanda. social. Mucho gusto. Un abrazo. Tengo el agrado de presentar y sin duda un gusto a la directora de la Fundación Gama, una fundación con larga trayectoria y con una importante, sin duda, el importante prestigio que le precede en trabajo precisamente enfocado a desarrollar acciones, a desarrollar mecanismos y otro tipo de herramientas múltiples que vayan posicionando este nuevo paradigma y erradicando precisamente viejas ideas que siguen inculcando el machismo y promulgando esta cultura no solo violenta, sino también injusta e desigual, injusta, desigual, inequitativa para las mujeres. Me refiero a la licenciada Sandra López, quien es precisamente la representante de la Fundación Gama, quien ha desarrollado precisamente varias estrategias comunicacionales, ha visto también la importancia de crear un observatorio y de entender que parte de estos paradigmas, que parte de estos esquemas mentales, de estos estereotipos y de la violencia que se vive, se difunde constantemente en medios de comunicación, tanto convencionales como en medios de comunicación digitales, que siguen cosificándonos, que siguen sin duda también haciendo a la mujer un objeto sexual, con visión sexista, y claro, sigue generando esta inequidad entre hombres y mujeres. Estimada Sandra, muy buenas noches y bienvenida. Buenas noches, Fernanda. Muchísimas gracias por la invitación. Estimada Sandra, habíamos analizado previamente con la doctora Catalina Mendoza la importancia de difundir, de comunicar, de promocionar, de llegar usando precisamente los medios y claro, la educación, formación y capacitación son una de las herramientas vitales para cambiar la realidad. 172 mujeres víctimas de femicidio en lo que va del año. Son un montón de casos de violaciones. La Fiscalía da cuenta de 7 denuncias por violación a mujeres, a niñas y adolescentes diarias. Eso de la cifra oficial. Sabemos que muchas de esas denuncias de violaciones llegan a ser
También en más o menos en promedio del 50% de esas denuncias llegan a convertirse en embarazos no deseados. Las niñas y adolescentes, según la CEPAL, han sido, la cifra es realmente escandalosa para Latinoamérica, se ha incrementado en 85% en los últimos 10 años la incidencia o la prevalencia de embarazo en niñas de 10 a 15 años, de 10 a 14 años. Y la mayoría de estas violaciones ocurren en su entorno familiar. Sobre esto, ¿qué influencia tiene la comunicación? ¿Cuáles son estas estrategias? Hemos visto una carga, sin duda, escandalosa y excesiva de mensajes y de videos, de publicidades, ya no solo en el ámbito de los medios de comunicación convencionales. Las redes sociales también son el espacio idóneo para que se vaya cosificando las imágenes de las mujeres, que se vayan además exponiendo como objeto sexual a las mujeres, y también se esté dando también algo que sigue sucediendo, que las niñas también son sexualizadas. Esto en medio de tantos internautas predadores sexuales, tanto pervertido y desde luego tanto pedófilo. ¿Qué decir de todas estas cosas? Y dentro de las mismas familias, ¿no? Que siguen ocurriendo y siguen sucediendo violaciones. Así es, la verdad es que es una realidad que nos atañe, que nos interpela, es una realidad que nos toca todo el tiempo. Y efectivamente los medios de comunicación como un actor importantísimo, como un ente enorme que tiene la posibilidad, además de llegar con mucha cobertura, ¿no? a muchas personas a la vez, y tiene ese potencial. Tiene un potencial para reforzar una situación de discriminación, para reforzar una situación de violencia, para reforzar el abuso, para reforzar quizás cierto tipo de explotación, pero también tiene un potencial al mismo tiempo de cambiar las cosas, y justamente desde allí es de donde nosotros le hemos abordado a la posibilidad de construir una nueva cultura frente a los medios de comunicación con el Observatorio Ciudadano de la Comunicación, al ver que tienen un gran potencial y que si los medios de comunicación se convirtieran en aliados, fueran ese puente ideal para el ejercicio de los derechos humanos, para garantizar los derechos humanos, para aportar en la garantía de los derechos humanos, porque tienen en sus manos múltiples ángulos, ¿no? Son generadores de opinión, pero también son espacios en donde las personas toman la voz, y más hoy que los medios de comunicación están tan democratizados, por decir de alguna manera, ¿no? Ya no se necesita hacer la solicitud de la frecuencia, simplemente yo puedo abrir un canal, empezar a difundir mi programación, y el hecho de esa democratización implica también mayor responsabilidad, porque el hecho de que los medios de comunicación surjan de voces ciudadanas no garantiza que esas voces necesariamente estén acorde a los derechos humanos, entonces siempre va a haber el riesgo. La cuestión es cómo generamos esos espacios democráticos, y por ahí entonces el observatorio se ha decantado por abrir espacios de formación en lectura crítica, como le conocemos, o de alfabetización mediática, es decir, de analizar los estereotipos que existen en los medios de comunicación y de entender o de reflexionar sobre cómo esos estereotipos que pueden parecer inofensivos, como una mujer como objeto sexual o como una mujer que vende, no sé, cerámica ahí acostada como una mujer que está vendiendo detergente en la publicidad, cómo eso influye en la realidad. Entonces, si nos vamos a la vida real y vemos la desvalorización del trabajo de la casa, la sobrecarga del trabajo de la casa, si vemos la falta de participación política de las mujeres, si vemos la violencia contra las mujeres, si vemos el abuso sexual, justo lo que usted hacía referencia, vemos entonces que los mensajes de los medios no son tan inofensivos como hubiéramos creído, sino que tienen directa relación con la vida real, con la situación de las estadísticas, con la violencia, con los femicidios, con la discriminación, con el acoso laboral, con la violencia política, con la violencia económica. Entonces, al constatar esta relación que es completamente de ida y vuelta, la idea es en dónde comenzamos a cambiar los medios de comunicación. ¿Son los mensajes los que tienen que cambiar? ¿Es la gente la que tiene que cambiar? ¿O son ambos los que tienen que cambiar?
Y en esta suerte de diálogo, entonces, el observatorio lo que promueve es una diferente recepción de mensajes para generar una cultura crítica que les diga a los medios qué es lo que nos hace falta como sociedad para ser mejores. El observatorio no busca ser un espacio de denuncia o de castigo o de cancelación de un medio, no, para nada. El observatorio más bien busca generar una cultura de reflexión y a partir de la opinión ciudadana sobre las publicidades que dan un voto en el Salón de la Comunicación como un espacio de participación, se genera un resultado que es llevado hacia los medios y a las agencias. Digamos que el observatorio se convierte así en un puente entre la opinión ciudadana y los medios de comunicación, entre la opinión ciudadana y las agencias de publicidad, para que tengan una retroalimentación de lo que presentan, porque muchas veces los medios de comunicación piensan que a la gente le gusta y como no se ha quejado, entonces suponen que está bien, pero cuando reciben opinión de la gente y la gente les dice, esto no me parece, este mensaje afecta a la dignidad, este mensaje es violento, este mensaje discrimina, o también este mensaje no me incluye, este mensaje no considera la diversidad. ¿Cómo así las publicidades en el Ecuador presentan a la población mayoritariamente blanco, mestiza, y dónde queda la población indígena y dónde queda la población afro? ¿Cómo así las publicidades no nos muestran a las mujeres adultas mayores y solo muestran a las mujeres jovencitas? No existimos entonces las personas que tenemos más de 50. Es como que la publicidad nos va desapareciendo, los medios de comunicación nos van desapareciendo, porque salimos de una edad productiva o reproductiva y ya no somos interesantes. Entonces, las mujeres, claro, mientras se pueda utilizar su cuerpo como objeto y como estereotipo, están en los medios de comunicación y luego poco a poco son puestas a un ladito, ¿no? Entonces, también lo que no está en los medios tiene mucho mensaje. Entonces, el observatorio busca generar todo este diálogo para que al final la gente decida qué quiere hacer con eso, si quiere ver, si quiere cambiar de canal, si quiere buscar otro programa, si quiere ponerse su propio medio, qué es lo que quiere frente a los medios. Es un debate sobre la comunicación el que habremos. Sin duda, esta estrategia es una oportunidad para precisamente democratizar los contenidos que hacen los medios de comunicación y lo que están promoviendo las agencias de publicidad en función de los derechos de las mujeres y sobre todo de no repetir estos estereotipos, de no repetir algo que sí afecta y que va minando precisamente la mente y el esquema mental o los estereotipos de género y las ideas que se van formando en la mente. Sin embargo, la vorágine de información justo está en esta misma transmisión. Estuvimos con nuestra primera entrevistada que nos hablaba de una campaña latinoamericana de chequear la información que se difunde en redes sociales, lo que se va promoviendo, promulgando, y empresas muchas revistas o particularmente medios digitales se dedican a la prensa rosa, a la farándula, o que hablan precisamente de noticias de espectáculo. Primero, que generan mucho más impacto, lo que hablábamos con Olivia, que era la primera entrevistada, cuando son noticias negativas, cuando son noticias que generan morbo, que generan este tipo de noticias o este tipo de contenidos que a la gente le conecta, ¿no? Sea para alimentar una aversión, sea para alimentar esta curiosidad, para alimentar el morbo, etcétera, etcétera. Y claro, esto también es difícil controlar, como usted bien lo dijo, los medios digitales han sido democratizados, lo que estamos haciendo ahora mismo, el ejercicio en las redes sociales, que ya no necesitamos un diálogo o una frecuencia, sino simplemente nos enlazamos con el internet y algunas herramientas digitales nada más. Pero qué decir de contenidos que siguen siendo por decirlo menos que indignos, no solo para las mujeres, sino para los derechos humanos, como usted ya lo dijo. Sí, yo creo que ahí hay un gran proceso que se debe desarrollar, ¿no? Desde el ámbito educativo, por ejemplo, intentar que la educación pueda promover ese proceso de reflexión, de análisis, de discernimiento, en donde no se reciban las cosas que nos vienen dadas simplemente porque alguien dijo, porque un medio dijo, un periódico, un canal de televisión o un medio digital, sino que vayamos construyendo una cultura de
buscar fuentes fidedignas, buscar fuentes adecuadas. En el caso de las situaciones de violencia, de discriminación, buscar fuentes relacionadas con la normativa internacional, o sea, qué medios nos proporcionan esa información y por allá irnos decantando, ¿no? Es decir, irnos apegando a los medios de comunicación en donde encontramos un análisis que promueve mejores relaciones humanas. Yo creo que una brújula que nos permitiría ir decidiendo qué escuchar y qué no escuchar es saber lo que nos hace sentir bien o no. Y yo todavía insisto en que hay mucho esto de que a la gente le gusta eso y por eso los medios dan. Nosotros en el Salón de la Comunicación tenemos la experiencia de que cuando presentamos la muestra de publicidades, no sé, 40 publicidades al año, en donde están todas juntas y las personas ven todas las publicidades juntas y se dan cuenta todo el mensaje que transmiten, ponen un freno. Inmediatamente cambia su actitud frente a las publicidades. Entonces, lo que necesitamos es que los medios de comunicación y todos los espacios de debate social que generamos sean estos espacios como que de desbloqueo. El sistema nos mantiene en un estado de bloqueo, en un estado en el que hemos naturalizado todo, en el que cualquier información rápida compartimos sin comprobar, en un estado en el que solo se trata de pelear y de discutir con el primero que se me cruza, en un estado de agresión, en un estado de contraposición, de polarización. Así nos ha colocado, nos ha ido, el movimiento de la sociedad nos ha ido llevando hacia allá, pero nosotros somos parte de la sociedad y yo sí creo que podemos desarrollar una diferente forma de relación en donde le pongamos freno a eso, el famoso dicho, ponle freno a la violencia, o sea, hagamos un alto. Y hacer un alto significa de verdad pararnos, desbloquearnos y analizar qué es lo que estamos recibiendo y qué consecuencias tienen esos mensajes. ¿Qué consecuencias tiene que yo comparta una imagen de una chica que me llegó y que no conozco? ¿Qué consecuencias tiene para ella, para su familia, para su pareja, para sus hijos, para sus hijas? O sea, ¿qué consecuencias tiene un clic? Ese es el movimiento que necesitamos hacer. Es como ponerle un alto a esta relación precipitada que hemos desarrollado con los medios de comunicación y que lo único que busca es que me den un like, que lo único que busca es que tener más compartidos, que lo único que busca es tener como un número de aceptación y que muchas veces no reflexiona un poquito más qué es lo que está propiciando en el fondo en las relaciones humanas. Si es que estamos generando con un like o con un compartir algo de información que no está verificada o información sobre una persona que no conozco o rostros de personas que han sufrido violencia, de mujeres que yo que sé que han sufrido abuso sexual, ¿qué implicaciones tiene eso para la vida? Yo quisiera que difundan una imagen mía de esa manera. ¿Qué implicaciones tiene? ¿Cómo me siento? Y si hago el alto, seguro que voy a decidir no compartir. Voy a decidir consultar, voy a decidir confirmar, o simplemente voy a decidir que no voy a recibir más esa información de la persona que me viene y decirle, ¿sabes qué? No me mandes más porque la información que vos mandas no está verificada y no pienso compartir. Así es que conmigo no cuentes para eso. Es como, si cada persona hace eso, yo creo que podemos sumar bastante. Parece que fuera un monstruo esto, pero no es un monstruo. La sociedad está conformada por cada persona y si cada persona hace lo que le toca hacer, seguro que vamos a poder construir relaciones diferentes, pero si cada vez que recibimos información, lo único que estamos, en lugar de escuchar la información, estamos pensando en agredir o en la respuesta que vamos a dar o en eso, en los likes que vamos a tener, en las veces que me van a compartir, no estoy pensando en construir una sociedad mejor. Es que yo creo que hay que desbloquearnos. Sandrita, las mujeres que somos activistas de género y feministas por convicción somos tildadas de fanáticas, somos tildadas de, sin duda, de posiciones extremas, radicales e incluso nos han llamado anarquistas. Esto frente a los casos de femicidio, donde, claro, si es que le llegara a pasar a una hija, a una hermana, a una prima, a mi madre o a cualquier familiar cercano, sintiéramos en carne propia ese dolor y esas ganas de quemarlo todo. ¿Qué decir también de estos mensajes? ¿Existe un buró o existe también dentro de las mismas redes sociales, hay un lobbying que busca desacreditar las posiciones de la teoría feminista y que más allá
de señalar lo que es correcto o no, de la moral, de la ética, de la dignidad, inclusive de las mujeres, de cómo vestirse, de cómo expresar su identidad para las mujeres trans, por ejemplo, de cómo también nos ha escandalizado y nos ha indignado lo sucedido en la Basílica de Quito con 2 mujeres trans, en donde no se respeta no solo la libertad estética, no solo la libertad del libre tránsito en lugares públicos, sino que nos señala que seguimos viviendo en una sociedad que lejos de reconocer la diversidad, nos sigue queriendo estereotipar. Los movimientos de reivindicación nunca han tenido el camino fácil. Pensemos en todas las luchas que se han dado, en las mismas luchas por la independencia, en el esclavismo, en cambios así radicales que ha ido teniendo la sociedad. Han sido movimientos que nacieron y que han ido poco a poco cambiando de estrategias, porque el sistema tiene tantas estrategias de opresión, tiene tantas estrategias de discriminación, que asimismo hay que ir generando diversas estrategias. Y yo pienso que hay múltiples estrategias. Hay estrategias de salir a la calle a gritar, y hay estrategias de ir a intentar en un juicio argumentar. Hay estrategias de ir al municipio para cambiar una ordenanza o para generar una ordenanza. Hay múltiples estrategias y me parece que todas son válidas, que todas confluyen. El movimiento feminista es desde mi perspectiva, es un movimiento radical, claro, porque es radical a favor de la vida. Completamente radical a favor de la vida. O sea, si yo tengo que posicionarme frente a la situación de las relaciones entre mujeres y hombres y tengo que argumentar en qué lado quiero estar, yo quiero estar a favor de la vida, radicalmente a favor de la vida, y eso es el feminismo para mí. Un movimiento que defiende la vida, la autonomía, la posibilidad de decisión, la posibilidad de vivir feliz, de vivir plenamente, sin ser juzgada, sin necesidad de que me juzguen por la carrera que seguí, sin necesidad de caminar con miedo en la calle, sin necesidad de que me acosen. O sea, todos esos absurdos sociales tienen que ser erradicados. Y la erradicación de eso implica la radicalidad del feminismo. Yo creo que es simplemente desinformación. Nuevamente volvemos al tema de las fake news. Cuando se habla de feminismo radical, yo no sé la gente qué piensa. Es que queremos emborracharnos las mujeres, a eso le llaman feminismo radical. No tiene nada que ver con eso. ¿O a qué le llaman feminismo radical? ¿A que las mujeres queremos qué? No sé, tener amantes. Ya ni sé a qué se refieren con feminismo radical. A salir a gritar en la calle exigiendo una vida libre de violencia, eso a mí no me parece radical, me parece una demanda de las más mínimas. Ser libres de que no nos violenten. O sea, eso es lo más justo que puede elegir alguien, que puede exigir a alguien. Entonces, si eso le llaman radical, bueno, yo digo, yo me posiciono como radical. Pero yo creo que hay mucha desinformación. Yo más bien les quiero invitar a las personas que escuchan el programa a que lean qué es el movimiento feminista, cómo ha surgido, cuáles son las conquistas que se han ido alcanzando, a que pensemos que si no hubiera movimiento feminista, todavía las mujeres ni siquiera pudiéramos ir a votar en las urnas, no podríamos ser candidatas, no podríamos estudiar en la universidad, no podríamos trabajar por un salario fuera de la casa. Todas esas cosas ha logrado el movimiento feminista. En 1910, hace un poco más de 100 años, las mujeres no podíamos ejercer el derecho al voto en el Ecuador. En 1950, 60, las mujeres nunca soñamos con llegar a la asamblea. La ley de cuotas en el Ecuador existe desde 1996, 1995. Tantas conquistas que ahora disfrutamos como sociedad, como mujeres, como hombres, porque el bienestar de las mujeres es el bienestar de la sociedad, se han dado gracias al movimiento feminista. Ha tenido momentos duros, momentos de salir, a gritar, momentos de exigir, de exigencias fuertes, y hemos sido asesinadas también. Justamente por eso surge el 25 de noviembre, porque esas exigencias han dado como resultado opresión por parte de la sociedad, por parte del Estado, opresión por parte de los hombres, y las reacciones de la sociedad son esas, ¿no? Frente a un movimiento que busca cambios, que busca renovación, que busca mejorar la situación de vida para las personas, siempre surgen movimientos que quieren frenar, que quieren detener, y la mejor manera de frenar es desprestigiar.
Entonces yo creo que lo peor que podemos hacer es caer en ese juego del desprestigio y creo que el feminismo no ha caído y por eso seguimos avanzando, porque no se ha detenido, es un movimiento completamente vivo, es un movimiento que ha ido actualizándose, creando nuevas estrategias, sumando, es un movimiento completamente intergeneracional, es un movimiento diverso, es un movimiento intercultural. El movimiento feminista para mí es uno de los movimientos más humanos y más de defensa de la vida que existen en la actualidad y que es un aporte para el sostenimiento como especie. Me uno a esas palabras. El movimiento feminista me ha enseñado a mí la solidaridad, la empatía y, claro, ese anhelo que todos buscamos, una justicia y equidad. Sandrita, para ir cerrando en el tema precisamente de la comunicación, hay un doble rasero, como en muchas otras críticas. En este caso me voy a referir a ciertas expresiones simbólicas de manifestación. Y claro que tiene además un origen, una raíz en la antropología feminista de las mujeres que salen en brasier o que desnudan su torso. Y claro, esto se lo critica, se lo señala, se lo ve como una práctica desnable frente a lo que vemos todos los días. Usted toma el Instagram, entra al Instagram, hay mujeres semidesnudas, que obviamente exhiben, como usted dijo, su cuerpo, no solo para vender productos, sino también para ganar seguidores, para ganar fama, igual en el TikTok, con bailes que desde luego o que están lejos de dignificar la figura femenina. Y claro, ahí nadie se alborota, nadie se escandaliza, nadie está señalando, nadie está No les dice que son exageradas. claro que la vara esta de la moral. Yo creo que, o sea, yo creo que mientras las personas no hagan, mientras no se haga un daño, o sea, una mujer puede salir a protestar como ella desee y nadie puede violentarle por eso, ni agredirle verbal, ni físicamente, por supuesto. Tiene todo el derecho de protestar como quiera protestar. No está haciendo daño a nadie. Yo creo que si comparamos la violencia con una forma de protesta que puede ser brusca, si se quiere, socialmente hablando, no tiene punto de comparación ejercer una violencia directa contra las mujeres como las que sufrimos todo el tiempo en la sociedad, con simplemente salir sin brasier a la manifestación o salir con escritos en su cuerpo. No está haciendo daño a nadie. Si no les gusta, que no le vean, simplemente. Y si no queremos ver esos TikTok y si no nos gustan, no vemos. Esa es la autorregulación y eso es justamente lo que hemos fomentado desde el observatorio. Que las personas puedan autorregular, decidir con criterio qué es lo que quieren ver, qué es lo que les hace bien y qué es lo que no les hace bien. Si a mí me ofende esa imagen, simplemente cambio. No tengo por qué escribirle y decirle, eres una tal y cual. No tengo por qué hacer eso. Simplemente no le veo y no comparto. Es la mejor forma de bajar el nivel de importancia de un mensaje si yo considero que no merece la pena ser visto. Por lo demás, todas las formas de protesta son válidas siempre que no agredan, siempre que no sean violentas. Si consideramos que la violencia es una de las lacras, una de las pandemias mayores que nos está cercenando a las mujeres y está dinamitando todas las posibilidades de las relaciones sociales y de crecimiento como sociedades, en comparación a salir a manifestarse con un escrito en el torso, yo creo que vamos a encontrar una diferencia bastante grande y vamos finalmente a saber que nosotros decidimos qué queremos hacer y no. Nadie nos está obligando a salir así. Nadie está diciendo, todo el mundo tiene que salir desnudo, todo el mundo tiene que... Además, o sea, son prácticas culturales también. Si vemos a una mujer indígena de algún pueblo del Ecuador y le vemos que está sin ropa en el torso, no vamos a decir nada. Porque en su cultura es normal y tradicional, no le vamos a decir, es un exhibicionista, ya que estará queriendo. No, es así. Entonces, simplemente son formas diferentes. Mientras no se agreda, mientras no se haga daño, yo no le veo problema. Para cerrar este espacio de diálogo, estimada Sandrita, bueno, quiero invitarle a que nos comente el trabajo de la Fundación Gama, que viene por muchos años usted, y bueno, además nuevamente
congratularme y felicitarme por esa importante designación, ese reconocimiento que recibió el 3 de noviembre en la sesión solemne del Consejo Cantonal de Cuenca, más que merecido, y que habla no solo de un reconocimiento a su trabajo, sino sobre todo ese compromiso, esa voluntad férrea, desinteresada, de seguir buscando lo anhelado, que es la equidad social, la justicia social, un mundo más solidario donde las mujeres tengamos participación igual de activa, igual de reconocida, libre de violencia. Muchas gracias Fernanda por sus palabras. Y sí, es un reconocimiento al trabajo colectivo, porque como siempre decimos, el camino de la defensa de los derechos no se camina sola, se camina en colectivo entre un mundo de manos. Yo resaltaría, sería difícil resumir así muy poco, pero trabajamos en procesos de formación con organizaciones de mujeres y desde el 2020 estamos en un aula virtual ya, así es que les invitamos más bien a seguir nuestras redes, estamos todo el tiempo convocando a cursos virtuales en diferentes temas, liderazgo, prevención de violencia, ecofeminismo, sostenibilidad. Bueno, ahí podrán ver en las redes y en la página web de la Fundación Gama los cursos a los que estamos convocando. Se han hecho ya cursos de nivel internacional y estamos con bastante buena acogida. El otro tema es el tema de comunicación, en donde este año, gracias a un convenio con la iniciativa Spotlight en el Ecuador, con ONU Mujeres y con el UNFPA, estamos teniendo la posibilidad de transferir la metodología que hemos aprendido y que hemos construido en todos estos años del Observatorio Ciudadano de la Comunicación en 3 ciudades nuevas, y así es que hemos inaugurado observatorios en Azogues, en Morona y en Portoviejo. Hemos hecho ya el primer monitoreo de publicidades con estos cantones, con sus equipos técnicos, porque son observatorios autónomos. Simplemente Gama está acompañando su proceso de implementación. Y justamente el día lunes a las 10 de la mañana tenemos la inauguración del Salón de la Comunicación en las 3 ciudades. Es un evento simultáneo que se hace en modalidad virtual y a donde estamos invitando también a que las personas participen, den su voto por las publicidades de Morona, Portoviejo y Azogues, para sacar también un resultado de cómo está la situación de los mensajes en esos cantones y qué podemos hacer. La iniciativa tiene como objetivo aportar en la prevención de violencia. Entonces, este año ha sido un año importante de resultados de lo que se ha hecho con el Observatorio de la Comunicación. Pudimos estar también en el Foro Generación e Igualdad de París con el Salón de la Comunicación, que tiene justamente este componente de la participación ciudadana, de generar movilización ciudadana a través de la educación, generar movilización ciudadana crítica, reflexiva, que no es una opinión simplemente por juzgar o decir no me gusta, sino que es una opinión que viene con un taller en donde se aprende a leer los medios desde una perspectiva de género, en dónde están los estereotipos, cómo nos afectan, cómo podemos cambiar, qué podemos hacer, y van construyendo una cultura diferente de manejarnos socialmente. Entonces, la posibilidad de compartir esta experiencia del observatorio con Morona, Azogues y Portoviejo, la verdad es que para nosotros es una gran satisfacción, un honor, también con los equipos técnicos que están participando allá. Y finalmente la última área, que es un área relativamente nueva, aunque nosotros venimos manejándole ya desde hace más de 10 años, sí, desde el 2008, es el tema de autocuidado para equipos que trabajan con la problemática de violencia. Hemos ido construyendo una metodología que ahora le denominamos Construimos Nuestro Cuarto Propio, que es ir teniendo herramientas individuales para defensoras de derechos, para personas que atienden violencia, profesionales, abogadas, doctoras, psicólogas, en fin, que atienden todo el tiempo a mujeres que han sufrido violencia, para que no se desgasten en su labor, para que no se desgasten en sus relaciones familiares y para que sean profesionales cada vez más comprometidas, más fuertes, digamos, más cuidadas, con herramientas muy cotidianas, digamos, como meditación, respiración, ejercicios de baile, en fin, muchas prácticas que juntan diferentes escuelas de pensamiento del despertar de la conciencia, como se le conoce ahora al mindfulness, y que conjuga el mindfulness con los derechos humanos y con los derechos que tenemos las defensoras de los derechos de las mujeres. Es que por ahí andamos haciendo travesuras.
Sin duda, un gusto, un honor, para mí gratificante este espacio de diálogo y comprometidos además como la Mirilla y con el resto de mis colegas y compañeros efectivamente en generar una comunicación no solo asertiva, no solo además fidedigna, pero sobre todo con conciencia social y con esta búsqueda permanente de generar audiencias críticas, analíticas y sobre todo que vayan tomando cambio de paradigma y cambio generacional en algo que ha sido, como usted lo denominó, una pandemia que ha lacerado a la sociedad ecuatoriana, latinoamericana y claro, también en especial a la Azuaya y Cuencana, que ojalá vayamos entendiendo la importancia de erradicar estos micromachismos que muchas veces decantan en femicidios. Así es. Como Muchísimas hacemos el gracias, trabajo. Fernanda. Un abrazo y Buenas nada, noches, muchas gracias. Chivas nos queremos ni una menos. Ni una menos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, amigos, amigas, también a mi jefe de sonido de esta noche, Giovanni Campo Verde. Gracias por darnos soporte y gracias a ustedes por su gran audiencia, acogida, comentarios, pero sobre todo por entender que el cambio no solo viene desde arriba y de las autoridades y de estos discursos y voluntad política, sino también viene de cada uno de nosotros. Y que no esperemos que nos tengan que asesinar, que sea víctima de femicidio, de violación, una madre, una hermana, una hija, una prima, una amiga, una colega, alguien cercano, para que nos duela, pero sobre todo para que vayamos cambiando estos hechos tan dolorosos y sobre todo siguen siendo de menos a las mujeres y colocándonos en un segundo plano y que no tengamos que lamentar a una menos. Un abrazo. Gracias. Gracias, Job. Bonamé, un estilo que cautiva. Línea de ropa, zapatos, sombreros de paja toquilla, bolsos y accesorios. Bonamé, de Ecuador para el mundo. Rocket Queen, tu solución tecnológica. Páginas web, redes sociales, transmisiones de tus eventos. Todo para tu computador y tu sistema. Incodiza, medicamentos de uso tópico. Somos una industria farmacéutica con más de 40 años de experiencia. Estamos ubicados en Cuenca, Ecuador. Para más información, contactos al 07 40 75 415. Protegiendo tu salud.